¿Qué harías si tu amigo desapareciera una semana en una montaña misteriosa y luego volviera totalmente cambiado? Eso es lo que le pasó a Yoshiki con su mejor amigo Hikaru. Lo normal sería alertar a alguien de que algo no va bien, pero eso no es tan fácil si necesitas a tu amigo a tu lado para no sentir que la vida te asfixia. La historia comienza en una noche tormentosa de enero del 2020, con nuestro protagonista Yoshiki buscando desesperadamente a su amigo Hikaru en la montaña junto a un grupo de rescate. Lo que él no sabía es que a Hikaru no le quedaba mucho tiempo de vida. Él se había caído de un risco y nadie podría haberlo visto desde donde estaban. 6 meses después, en la aldea de Kubitachi, Yoshiki y su mejor amigo Hikaru estaban comiendo unos ricos helados para combatir el calor y, como siempre, el pelinegro le corrigió a su amigo su forma de hablar. Resulta que desde que Hikaru se perdió en la montaña por una semana, él habla diferente y, según él, no recuerda nada de nada, ni lo que pasó ni dónde estuvo, lo cual es extraño. ¿Cómo puede alguien olvidar 7 días de su vida? A Hikaru le daba gracia que su amigo no le creyera y se burló de él porque seguramente pasó una semana entera llorando por él. Pero a Yoshiki no le hizo gracia. Es más, él estaba tan serio que daba miedo. Desde que Hikaru regresó como si nada de la montaña, él empezó a formular una teoría loca que se reforzaba cada vez que él hablaba con su amigo. Pero en estos meses nunca había tenido el coraje de decirlo en voz alta. Yoshiki sabía que si lo decía, todo cambiaría, pero no le quedaba de otra. Las dudas le consumían la cabeza y, sin más, él le preguntó si de verdad él era Hikaru. El peliblanco se quedó congelado de la sorpresa. Él no esperaba ser descubierto tan pronto. Entonces, él reveló su verdadera identidad, mostrándole a su amigo que él no era humano. ¿El nuevo Hikaru era un monstruo o un alienígena? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el viejo Hikaru ya no existe. Él murió en la montaña hace 6 meses y este ser sobrenatural se apoderó de su cuerpo. Yoshiki estaba tan impactado por lo que veía que ni siquiera se inmutó cuando Hikaru lo abrazó y le rogó que no le contara a nadie sobre él. A él le encantó ir a la escuela y probar cosas deliciosas como el helado. Además, a él le caía bien Yoshiki y sería una pena que tuviera que eliminarlo para guardar su secreto. Cuando el pelinegro sintió cuán fuerte estaba siendo abrazado, él no pudo evitar lagrimear ante la realización que su mejor amigo, el verdadero Hikaru, ya no estaba. El dolor en su corazón era tan grande que Yoshiki decidió quedarse con el nuevo Hikaru y le prometió no contar nada. Esa noche, los sueños de Yoshiki estuvieron plagados de recuerdos de Hikaru de cuando él estaba vivo. Hikaru siempre decía que nuestro prota era demasiado inteligente como para quedarse en un pueblo rural pequeñito y lo animaba a mudarse a Tokio. Además, él siempre insistía en que Yoshiki conseguiría novia muy rápido sin darse cuenta que esos temas le molestaban al pelinegro. Antes de despertarse, un último recuerdo atacó a Yoshiki. Él soñó con la última vez que vio a su verdadero amigo. Él le había contado que iría de escalada a la montaña solo porque tenía que hacer algo importante en nombre de su familia. Cuando él por fin pudo despertarse, Yoshiki volvió al mundo real donde Hikaru ya no estaba y eso volvió a romperle el corazón como ayer. Después de eso, él bajó a desayunar en silencio. Su padre intentó hablar con él sobre cosas triviales como cuán dormilona era su hermana Kaoru, pero Yoshiki lo ignoró completamente y salió rápido de casa cuando el nuevo Hikaru pasó a buscarlo. El peliplateado quería contarle todo lo que hizo ayer y aunque Yoshiki lo escuchaba distraídamente, lo único que lo contentaba es que su amigo aún estaba con él, o más o menos. Mientras tanto, en otra ciudad, un hombre llamado Tanaka fue a un complejo de apartamentos a encargarse de algo. Él era un hombre extraño que necesitaba un hámster para hacer su trabajo. Cuando él entró a la habitación, él usó al hámster para detectar dónde está la presencia extraña que estaba molestando a los vecinos, y resulta que este se ocultaba en el armario y solo se podían ver sus ojos. Después de eso, Tanaka llamó a la compañía para decirle a una mujer que lo que buscaban no estaba en este departamento, pero seguiría alerta hasta encontrarlo. Por otro lado, en la escuela, Hikaru se pasó gran parte de la clase de música leyendo la letra de la canción en vez de cantar
junto a los demás en el coro, lo cual causó risitas entre sus compañeros. Luego ellos fueron al aula de ciencias a ver una película ya que el profesor estaba ausente. Al nuevo Hikaru le encantaban las películas y no se dio cuenta que una de sus compañeras de clase se le quedó mirando sospechosamente por su reacción. Luego los alumnos se sentaron a ver la película y mientras algunos dormitaban y Yoshiki se quejaba internamente por cuál aburrida era la peli, Hikaru lloraba cautivado por la historia. Entonces Yoshiki le recordó que ya vieron 5 veces esta película y resulta que el viejo Hikaru se la sabía de memoria. Pero esta era la primera vez que el nuevo Hikaru podía experimentar esas emociones por sí mismo, así que él la estaba pasando en grande. Más tarde ellos salieron de la escuela rumbo a casa, pero como Hikaru tenía muchas cosas nuevas que experimentar, ellos se desviaron al pueblo por un bocadillo de carne frita. Hikaru juraba que nunca había probado algo tan delicioso y crocante, aunque el viejo Hikaru y Yoshiki siempre comían uno de esos después de la escuela. Entonces Hikaru le explicó a Yoshiki que él tiene todos los recuerdos y sensaciones que vivió el viejo Hikaru, pero para él no son concretas porque nunca las vivió. Y es emocionante por fin poder experimentar estas cosas por primera vez porque nunca tuvo cuerpo ni existió. Yoshiki no entendía muy bien qué es lo que habitaba en el cuerpo de su amigo y conjeturó que estaba poseído por un fantasma. Pero el peliplata le aseguró que no era uno de esos, pero sí era un monstruo. O eso es lo que él creía. En ese momento el gato del carnicero se acercó a saludarlos como siempre. Este se llamaba Carne Picada y era rechoncho porque siempre estaba comiendo. El caso es que cuando el gato vio a Hikaru, el felino salió huyendo muerto de miedo. Después de eso, ellos siguieron caminando por el pueblo y una señora quien estaba comprando un takoyaki sintió cómo se le erizaba la piel y empezó a buscar al causante. Este era nada más y nada menos que Hikaru. Luego los amigos llegaron a las afueras del pueblo y una vieja llamada Matsura empezó a gritarle a Hikaru que volviera a la montaña porque nada que baje de ahí es bueno. Ella parecía estar loca, pero lo que decía tenía sentido pues Hikaru ya no era el mismo. Y la verdad es que Yoshiki también estaba un poco asustado. Él aceptó al nuevo Hikaru porque no quería desprenderse de su gran amigo, pero ni siquiera sabía qué era la cosa que usaba el cuerpo de Hikaru como disfraz. Cuando el sol se está poniendo, Yoshiki se animó a preguntarle si Hikaru seguía en alguna parte, y el monstruo usurpador le dijo que no. Su cuerpo y corazón siguen funcionando, pero ya nada queda del viejo Hikaru. Justamente él tomó su cuerpo porque no le quedaba mucho tiempo de vida cuando lo encontró en la montaña. Esa noche él estaba vagando en la montaña como siempre lo hizo desde que tiene uso de razón. Él ni siquiera podía sentir nada en aquel entonces hasta que se topó con el cuerpo malherido de Hikaru y sin saber cómo, él terminó ahí. Después de eso, ellos llegaron a la casa de Yoshiki y este volvió a juntar coraje para preguntarle si él le caía bien. Aunque el nuevo Hikaru no era muy bueno con las emociones, de algo sí estaba seguro. A él le caía muy bien su amigo Yoshiki. Eso sorprendió a Yoshiki porque el viejo Hikaru nunca se lo había dicho y antes de que el usurpador notara sus lágrimas, él se despidió pidiéndole que no vuelva a dejarlo solo. Esa noche Yoshiki no podía dormir bien por culpa de sus padres, quienes estaban peleando como siempre por las bajas notas de Kaoru. Por otro lado, alguien fue a visitar a la vieja Matsura. Ella sabía que no debía abrir la puerta a ese alguien porque podía sentir en sus huesos que había bajado de la montaña. Ella aún recordaba esa cosa extraña que vio allá arriba cuando era solo una niña. La vieja tenía tanto miedo que solo le gritaba a quien estaba afuera que se vaya, pero el personaje misterioso se burló de ella y entró de todos modos. Horas más tarde, la policía descubrió el cuerpo sin vida de la vieja Matsura y eso alertó a los viejos Takeda y Tetsu. Ahora ellos sabían con certeza que el ritual de la familia Indo no fue completado o no funcionó. Entonces el señor Takeda no le quedó de otra que llamar a Tanaka, quien no quería ir a ese pueblo en particular porque lo que había ahí era tan grande como peligroso. Al día siguiente, Yoshiki y Hikaru pedalean lo más rápido que pueden para llegar a tiempo a casa, pero se detienen abruptamente cuando ven patrullas policíacas yendo en sentido contrario. El pelinegro no tiene ni idea qué está pasando, a diferencia del falso Hikaru, quien tiene todo el chisme gracias a su mamá. Según la mujer, una anciana llamada Madura falleció anoche. Entonces Yoshiki corrige una vez más la pronunciación del peliblanco. La anciana se llamaba Matsura y algunos decían que estaba loca. Por otro lado, Tanaka llega al
cada pueblo tal como la compañía se lo pidió. Más tarde, mientras Hikaru practica la letra de la canción que los estudiantes deben memorizar, Yoshiki charla con Asako, Yuki y Yuta sobre lo que le pasó a la vieja Matsura. Según los rumores, ella dejó este mundo porque se metió el puño a la garganta mientras estaba bajo una maldición. Entonces, Yuta les cuenta que él también se siente maldecido, ya que cada vez que él tiene que tomar el atajo obligatorio del bosque en la montaña, él siente una energía espeluznante saliendo de los árboles. Incluso al decirlo, siente que se le pone la piel de gallina. Y no solo eso, él ni siquiera puede mirar por dónde va. Él solo camina con la mirada gacha porque sabe que algo malo pasará si levanta la vista. El caso es que Yuki piensa que se trata de su miedo a la oscuridad, mientras que Asako piensa que se trata de una historia de terror inventada. Como último recurso, Yuta le pide a Yoshiki que lo acompañe a casa hoy. Si él tiene que cruzar una vez más por el bosque, se volverá loco. Pero el pelinegro no quiere acompañarlo, pues siempre vuelve a casa con Hikaru. Y hablando de Roma, el peliblanco escuchó toda la charla sobre el bosque de la montaña y dice que será divertido acompañarlo, lo cual sorprende a las chicas, ya que ellas saben que el verdadero Hikaru es un gato miedoso. Incluso una vez él se desmayó de miedo solo mirando una película de terror. Ante eso, el falso Hikaru dice que él ya no es así, buscando con la mirada a Yoshiki para que confirme su cambio de personalidad. Contento de que no tendrá que caminar a solas hoy, Yuta termina convenciendo a las chicas y a Yoshiki de ir todos juntos. Por otro lado, Tanaka llega a la casa de la vieja Matsura, donde está siendo esperado por los señores Takeda y Tetsu. Como el trabajo de Tanaka no es uno que involucre la ley, él no tiene ningún reparo en romper una ventana para entrar ilegalmente a la casa de la anciana, la cual lucía como una auténtica posilga. Entonces, Takeda le cuenta a Tanaka que su padre está encerrado en casa porque cree que es el siguiente anciano que va a ser sacrificado, lo cual le causa gracia al rubio. Pero a Takeda no le parece gracioso. Últimamente están pasando cosas muy extrañas en el pueblo desde que el chico de la familia Indo se perdió en el bosque por una semana. Se suponía que el muchacho tenía que hacer un ritual, pero al parecer este no funcionó y por eso lo que vive en el bosque reaccionó. Luego, mientras el señor Tetsu sostiene la caja del hámster, el cual no deja de hacer girar frenéticamente su ruedita, Tanaka revisa las cosas de la vieja Matsura. El caso es que según los del pueblo, la anciana una vez vio algo horripilante en el bosque de la montaña cuando solo era una niña, pero aún así ella no dejó que eso marcara su vida. Todo cambió cuando una de sus hijas desapareció en el mismo bosque. Desde ese entonces, ella perdió la cordura. Mientras tanto, Yuta y los demás llegan al atajo del bosque en la montaña e increíblemente ellos le dan la razón al chico. El lugar es aterrorizante, pero aún así ellos acompañan a su amigo hasta el final del atajo sin ningún inconveniente. A Yuta le pareció rarísimo que ellos no hayan sentido nada, incluso él no tuvo miedo y termina autoconvenciéndose que todo este tiempo él estuvo paranoico sin motivo. Luego Yuta se encamina a su casa mientras que los demás vuelven a cruzar el atajo del bosque agradecidos de que el denso follaje mantenga frío el lugar. El problema es que los árboles también pueden tener formas confusas, o eso es lo que piensa Yoshiki cuando ve un símbolo raro a lo lejos. Pero pronto ese símbolo se transforma en una criatura con cuello largo al igual que su cabello, el cual balancea de una forma horrorosa. Yoshiki intenta desviar la vista, pero es demasiado tarde. Esa cosa está acercándose a gran velocidad, hasta que Hikaru interviene confirmándole que esa criatura viene por él. Así que él pone el cuerpo para recibir el impacto. Por otro lado, Tanaka y los demás van a la casa del señor Tetsu, ya que la situación en la casa de la vieja Matsura era más grave de lo que pensaba Tanaka, por lo cual decidió que era mejor que ellos estén en un lugar seguro y para evitar sorpresas, él instaló una barrera en el altar de esa casa. Luego él les cuenta que esta mañana antes de venir aquí, él pasó por la montaña para averiguar más sobre todo lo que estaba pasando y encontró un bolso viejo y corroído. Los hombres lo reconocen rápidamente. Ese bolso era algo que el Kōge Indo solía llevar a todas partes. Resulta que su hijo Hikaru lo llevó ese día que se perdió en la montaña, pero eso no es lo más interesante, sino lo que hay dentro. Ese día Hikaru llevó una piedra negra y según Tanaka esa cosa solía ser la cabeza de alguien en el pasado, pero actualmente se puede usar como talismán protector contra lo que hay en la montaña. Al principio Tanaka pensó que la montaña estaba purificada
mirada gracias a esa piedra negra, hasta que se dio cuenta que lo que vivía ahí ya descendió de la montaña y se oculta en el pueblo, observando todo y a todos. Por lo tanto, es hora de ponerse manos a la obra e indagar a fondo. Por otro lado, Hikaru es despertado por Yoshiki. Él se había desmayado porque la criatura que estaba siguiendo al pelinegro fue absorbida por su cuerpo cuando impactaron, lo que causó que le sangre la nariz. Resulta que esa criatura quería engancharse de Yoshiki porque él la miró, por lo que el peliplateado regaña a su amigo diciéndole que el único que tiene permiso de engancharse a él es él mismo, así que le pide que no mire a nadie más, solo a él. Después de eso, los chicos salen del bosque y encuentran a las chicas esperándolos afuera del atajo. Ellas habían escuchado el sonido del impacto y corrieron despavoridas, a lo que Hikaru explica que él solo se cayó y se golpeó la nariz. Y en cuanto al sonido, él miente diciendo que seguro alguien disparó un arma de fogueo. Esa respuesta hace que Asako dude sobre lo que él está diciendo, pues de la nada la sensación tenebrosa del bosque desapareció y ella sospecha que se debe al sonido que escucharon antes. Luego de que las chicas se van, Yoshiki vuelve a preguntarle a Hikaru si no le duele la nariz, pero su amigo admite que no sabe lo que es el dolor. Eso le recuerda una vez más al prota que su verdadero Hikaru ya no existe. Al ver la mirada preocupada de Yoshiki, el falso Hikaru se da cuenta que Yoshiki nunca dejará su lado por voluntad propia a menos que alguien se lo lleve. Ese pensamiento despierta una memoria del verdadero Hikaru. Una vez cuando Hikaru era muy pequeño, su papá le aconsejó seriamente que cuando se enamore de una chica se case con ella lo más rápido posible, o si no, Unuki-sama la arrastrará hacia la montaña. Resulta que la familia Indo tiene un pacto con esa cosa, no puede lastimar a nadie de la familia. Es por eso que para proteger a los que más quieren, lo mejor es casarse cuanto antes. Para Kohei todo eso era un mito, pero él no quería que su hijo pierda a la persona que más llegue a querer. Solo por eso le contó sobre Unuki-sama. Al día siguiente, Hikaru y Yoshiki se encierran en el depósito de la escuela para explorar el cuerpo del peliplata, o algo así, ya que el prota quiere saber cómo es que su amigo hizo para absorber la cosa que lo perseguía en el bosque. La única manera de mostrárselo es desabrochándose la camisa y tomando su mano para que la introduzca dentro de su cuerpo. Lo primero que siente Yoshiki es algo frío, como pollo crudo marinado. A diferencia de él, Hikaru siente la mano de Yoshiki cálida. Hacía mucho que él no sentía algo vivo dentro de él, por lo que impulsa a su amigo a meter la mano más adentro hasta llegar a su garganta. La sensación es tan buena que el falso Hikaru casi se cae y admite que es como si él estuviera dando palmadas en la cabeza. Al ver que su amigo está disfrutando su toque, Yoshiki intenta meter la mano más profunda, pero de pronto siente una succión extraña, por lo que Hikaru lo expulsa de su cuerpo riéndose. Luego de que el momento extraño pasara, Yoshiki se queda mirando el cuerpo de su amigo, por lo cual Hikaru dice que puede mirarlo todo lo que quiera porque a él no le molesta. Pero eso solo inhibe al prota, quien finge estar bromeando y regaña a su amigo por no abotonarse rápido la camisa pareciendo un cavernícola. Horas después, Yoshiki pasa por el minimercado del pueblo a comprar unos encargos mientras no dejaba de pensar en la sensación de pollo crudo que sintió hoy. Pero a la salida, él fue detenido por una señora llamada Rie Kurebayashi. Esa señora es capaz de ver y sentir cosas que los demás no pueden. Ella antes sentía que había algo en las montañas, pero ya no es así, por lo que piensa que ese algo está en el pueblo, específicamente cerca de Yoshiki. Ella puede sentir que el prota se está mezclando con algo que no es humano, y si él no se detiene, él también dejará de ser humano. Ante el silencio del muchacho, ella le da su número de celular por si quiere hablar con alguien de lo que le esté pasando. Entonces esa noche Yoshiki no deja de pensar en el viejo Hikaru, el nuevo Hikaru, la vieja Matsura y en su encuentro con la señora Kurebayashi. La realidad es que su mente es un lío, pero lo único que a él le interesa es Hikaru. El fin de semana, Yoshiki lleva una sandía a la casa de su amigo, aunque en el camino se detiene a pensar si debería hablar con la señora Kurebayashi, pero decide no hacerlo, ya que prefiere concentrarse en los buenos recuerdos, como esa vez que Hikaru se tragó una semilla. En aquel entonces, a Hikaru le encantaba devorar su gajo de sandía de un solo bocado, hasta que un día el chiquillo se largó a llorar porque se había tragado una semilla y según las leyendas, si eso pasara te convertías en el hombre sandía.
nada. Eso causó que Yoshiki comenzara a llorar porque también se había tragado una. Afortunadamente, el papá de Hikaru llegó y calmó a los niños diciéndoles que esas leyendas eran cuentos de viejas. Volviendo al presente, Yoshiki llega a la casa de Hikaru donde le da la sandía a la mamá de su amigo para que la corte mientras él va en busca del otro chico. El problema es que él lo encuentra dormido en el piso y no puede evitar observar fijamente su cuerpo, pero pronto recuerda dónde está y aparta la mirada. Obviamente esto fue notado por el falso Hikaru, quien se ríe porque su amigo pensaba seguir mirándolo sin despertarlo. Entonces Yoshiki le cuenta que trajo una sandía, lo que pone feliz a Hikaru ya que a él le encanta comerla como en los mangas y luego lanzar las semillas como si fuera una metralleta. Como el falso Hikaru lo está contando como si fuera algo nuevo, Yoshiki le recuerda que él ya sabe todo eso sobre él, aunque eso también le despierta la curiosidad por saber si el monstruo que reemplazó a su amigo ya había probado la sandía. La cosa es que hace tanto calor que Hikaru ya había comido como 10 de esas en estas semanas, por lo que también había estado practicando cómo comerla para parecerse más al verdadero Hikaru. Lamentablemente, él aún no ha perfeccionado su técnica, pues recién se comió una sandía. Al ver la cara seria de Yoshiki, Hikaru bromea que se convertirá en el hombre sandía, pero eso solo aumenta la desazón que siente Yoshiki. Él siente que está llegando a un punto límite donde no podrá seguir negando la realidad. Como si el falso Hikaru leyera sus pensamientos, él le comenta que le gusta pasar tiempo con él porque se divierte. Él no sabe por qué lo dijo, pero siente que es importante decírselo. Eso entristece al prota, ya que él desea haber hecho lo mismo antes. Ahora ya es demasiado tarde. Luego el falso Hikaru se queda dormido mientras Yoshiki observa fijamente las fotos familiares, sobre todo una donde salen ellos dos con el papá de Hikaru. Esa fue la última vez que él lo vio, pues al poco tiempo el hombre subió a la montaña y desapareció. Curiosamente, él subió en la misma época del año en la que lo hizo Hikaru. Luego Yoshiki sigue observando las otras fotos donde él y su amigo salían haciendo caras divertidas. Ellos fueron amigos casi desde que nacieron, debido a que no había más chicos de su misma edad en la zona. Al darse cuenta que ese amigo querido ya no existe, Yoshiki vomita, pues él a veces se olvida que quien está en el cuerpo de Hikaru es un impostor. Después de calmarse, él se da cuenta que no puede seguir así. Él necesita hablar con alguien y ese alguien es Rie Kurebayashi. Después de escribirle, la mamá de Hikaru llama a Yoshiki para darle algo. En ese momento, Hikaru se despierta al escuchar el sonido de las notificaciones del celular de su amigo, lo que le causa curiosidad. Pero la verdad es que él no reconoce el nombre de Kurebayashi. Al otro día, Yoshiki se reúne con Kurebayashi en un restaurante estilo americano. Ella quiere empezar hablando sobre él, pero el prota la interrumpe queriendo ir al grano. A medida que pasan los minutos, la señora Kurebayashi escucha atentamente toda la historia y cuando él termina, ella le pide que no se castigue a sí mismo. Cuando uno siente culpa, busca castigos para aliviar la conciencia, cuando en realidad no había nada que el prota pudiera haber hecho por su amigo. Lo que sí le sorprendió a la señora fue que Hikaru fuera un chico, pues el fervor con el que le habló Yoshiki le hizo pensar que se trataba de una chica de la cual se enamoró. Luego ella se pone seria preguntándole si notó todas las cosas extrañas y tenebrosas que han estado pasando en el pueblo. Eso se debe a que ellos están sufriendo una especie de distorsión. Estas son como impurezas e incidentes raros. Ante la cara incrédula del prota, Kurebayashi se explica mejor. Resulta que no solo el pueblo, sino las ciudades aledañas han estado recibiendo visitas horribles de cosas que no deberían existir en nuestro mundo. Según la señora, todo es culpa del monstruo que está fingiendo ser Hikaru. Él es como una masa que atrae cosas del infierno. Antes ella sentía esa masa maligna en la montaña, pero desde hace unos meses ella viene sintiendo que esa maldad está dejando la montaña para sentarse en el pueblo y alrededores. Su teoría es que la cosa que es Hikaru debería haberse quedado en la montaña para contener la maldad que allí residía. No solo eso, ella sospecha que la muerte de la vieja Matsura está relacionada con lo que está pasando, pero obviamente ella no tiene pruebas, solo puede decir lo que siente. Si ella pudiera, se hubiera ido hace mucho del pueblo, pero su hija y suegra viven aquí y no quieren mudarse. Entonces ella le cuenta que hace algunos años, al igual que Hikaru, su difunto esposo volvió de la nada, lo que causó una gran herida a su hijo. Por lo tanto, ella le aconseja al prota alejarse del falso Hikaru o todo terminará mal. Al día siguiente, una dura tormenta azota la zona, por lo que Yoshiki la usa de excusa para evadir a Hikaru. Al terminar
terminar las clases, él se queda dentro del aula esperando a que todos se vayan. Cuando Yuki se da cuenta que él sigue ahí, ella le cuenta sobre Hikaru, quien estaba buscándolo por todos lados, pero el prota le pide que le diga que no lo espere. Eso le parece rarísimo a Yuki, ya que Yoshiki e Hikaru siempre estuvieron pegados por la cadera desde que tenían pañales. A medida que pasan las horas, Yoshiki no deja de recordar cómo el falso Hikaru lo abrazó aquel día que le contó que él no era de este mundo. Y a pesar de estar abrazándolo, él le dijo que podía eliminarlo. De repente, su monólogo interno es interrumpido por su amigo, o mejor dicho, el que está suplantando a su amigo, quien lo busca para ir juntos a casa como cada día. Pero Yoshiki es firme pidiéndole que lo deje solo porque está de mal humor. Obviamente, el suplantador sabe que el pelinegro nunca pudo resistirse a los encantos de Hikaru, por lo que le hace muecas graciosas para levantarle el ánimo. Increíblemente, eso no funciona y el chico le pide que se vaya. Eso pone triste a Hikaru, por lo que termina preguntando si hizo algo malo para enojarlo de esa forma, y ante las negativas del pelinegro, Hikaru no puede más con las dudas que lo carcomen, por lo que termina preguntándole con quién se vio el fin de semana, ya que él sabe que se estuvo mensajeando con alguien que él no conoce. Esa es la gota que colma el vaso de Yoshiki, pues el monstruo no tiene ningún derecho de interrogarlo de esa forma. Pero eso no es todo. El falso Hikaru sigue despotricando que antes él le contaba todo, por lo que Yoshiki aclara que antes él era otro. La palabra antes desencadena la desesperación del falso Hikaru, por lo que agarra la mano del prota tratando de que vuelvan a estar conectados. Él creía que era suficiente para Yoshiki, pero al parecer no es así. Entonces el prota le aclara que aunque él tenga la voz, la cara y la forma de hablar de Hikaru, no lo es y nunca lo será. Su verdadero amigo murió hace meses en aquella montaña. Eso rompe por completo al suplantador. Él solo puede escuchar la voz de Yoshiki llamándolo imitador una y otra vez. Pero lo que el prota no entiende es que algo cambió en el falso Hikaru. Casi en lágrimas, Hikaru dice que ya no sabe distinguir entre las emociones del viejo Hikaru y las suyas propias, pero eso no importa. Él no puede evitar sentir cosas por él. De repente, lo que Hikaru quería evitar pasa. Una parte de su cara se deforma mostrando su verdadera forma. Es como una masa deforme que llena el lugar y parece querer a Yoshiki. Él intenta escapar, pero Hikaru se sube encima de él dirigiendo la masa deforme a su cuerpo. Al principio, el prota solo siente desagrado por lo que se le está metiendo en el cuerpo, pero pronto ese sentimiento cambia a algo más agradable. Y no solo eso, él ve imágenes raras como a un chico sosteniendo una cabeza. Cuando todo termina, el falso Hikaru le pide perdón dejando en claro que él nunca le haría daño. Horas más tarde, Yoshiki observa la marca que le dejó esa cosa en el brazo. Eso le hace darse cuenta que fue un tonto todo este tiempo, fingiendo que su amigo Hikaru aún seguía vivo. Al día siguiente, Yoshiki mira con anhelo el asiento vacío de Hikaru, pues el chico no vino a clase. Al final del día, Yuki y Asako le preguntan al prota si está peleado con Hikaru, por lo que le piden que lo perdone ya que últimamente Hikaru está más apegado a él que de costumbre. Es como un niño pegadito a las faldas de su madre. Eso hace recapacitar al prota, por lo que toma su bici y pedalea rápidamente hasta la casa de su amigo, el cual se encuentra envuelto en una manta como un mocoso regañado. Entonces, Yoshiki le pide perdón por lo de ayer, aclarando que ya no está enojado, pero cuando Hikaru intenta sacar su mano de la manta, el prota se asusta, lo cual pone triste a Hikaru porque él le teme ahora, así que también le pide perdón. Luego, entre lágrimas, dice que sabe que es un impostor en el cuerpo de su amigo y que se tomó muchas libertades, pero la verdad es que él solo quería estar con él, por lo que no importa si Yoshiki quiere estar con alguien más, a él le basta con estar a su lado. Yoshiki se da cuenta que la entidad frente a él es como un niño que se siente solo, por lo que acaricia su mejilla limpiando sus lágrimas, prometiéndole que le enseñará muchas cosas. Días después, Hikaru le muestra emocionado a Yoshiki cómo el gato come de su mano, por lo que él intenta acariciar al menino, pero apenas le pone un dedo encima, el Michi se indigna por su atrevimiento y huye despavorido. Entonces, el pelinegro lo regaña gentilmente porque así no se acarician a los gatos, lo cual hace sentir mal al otro chico, pues él sabe tan poco del mundo que a veces se siente tonto. Además, él también quiere controlar la cosa asquerosa que sale de su cuerpo cuando se emociona demasiado. Eso
conmueve a Yoshiki, pues se nota que él quiere mejorar, pero no puede evitar pensar en Kurebayashi, quien cree que Hikaru es culpable de lo que está pasando. En ese momento, Hikaru interrumpe sus pensamientos, pues le parece muy gracioso como el gato intenta hacer sus necesidades. Además, como alguien tan inocente como su amigo podría ser culpable de esas cosas horribles. Al día siguiente, la clase de Yoshiki practica una vez más la canción que tienen que presentar en 2 semanas, pero ellos cantan tan mal que el profesor los regaña. Más tarde, Asako y Yuki se sientan a pasar el tiempo mientras la peli corto le cuenta a su mejor amiga que un chico le desafió a un match de pulseadas frente a toda la clase. El pobre no sabía lo que le esperaba, pues Asako lo avergonzó por cuán rápido lo derrotó. Luego, Yuki se despide, pero cuando ella quiere cruzar las vías del tren, Asako le pide que no lo haga, pues tiene un mal presentimiento. Increíblemente, la peli negra le hace caso y decide tomar otro camino para ir a casa. Después de todo, su amiga nunca se ha equivocado. Resulta que Asako no es una chica cualquiera. Ella puede escuchar cosas como a espíritus. A pesar de que no puede verlos, ella sabe que ellos están ahí. Justamente hace unos segundos, ella escuchó como esos espíritus estaban avisando que el tren ya venía. Si ella no le hubiera advertido a Yuki, una desgracia podría haber pasado. Mientras tanto, Hikaru se la pasa bien en la cama de Yoshiki, pero pronto escuchan las quejas de la pequeña de la casa. Resulta que el festival se acerca y Kaoru quiere usar su yukata, pero le queda tan grande que deben acortarla. El caso es que el monstruito nunca estuvo en el festival. Bueno, Hikaru sí, pero él no, por lo que se emociona ante la idea de ir con Yoshiki y Kaoru. En la noche del festival, Kaoru camina con pasos cortos debido a la yukata, aunque gracias a su mamá, ella lleva zapatillas en vez de sandalias, las cuales le hubieran lastimado los pies como a cada chica que las usa. Por otro lado, el señor Tanaka se queja con sus amigos sobre la inutilidad de la familia de Hikaru. Se suponía que ellos debían hacer el ritual que los protegería a todos, pero el padre del chico falleció y luego el propio Hikaru se perdió en la montaña por una semana. Claramente el rito salió mal y ahora todos pagarán por ello. Volviendo al festival, los chicos y Kaoru recorren los puestos de comida donde la mayoría alaba cuán bonita se ve la chica e incluso un señor le da una porción gratis y como ella es tan tímida, apenas y tartamudea unas gracias. Pero no todos son amables, pues algunos cuchichean críticas hacia la mamá de Yoshiki por permitir que su hija falte a clases por tanto tiempo. En vez de que su hermano diga algo, Hikaru toma la mano de la niña para llevarla a buscar unos granizados cerca del templo, haciendo que Yoshiki se sienta agradecido por su compañía. Mientras tanto, en la reunión de hombres, Tanaka y Tetsu hablan sobre lo que se le viene encima al pueblo, por más que ellos quieran rehacer el rito de la familia Indo. Ellos no saben cómo hacerlo, mientras que Yoshihiko piensa que ellos están exagerando, pues no cree que esa cosa de la que ellos hablan exista. Entonces Tetsu se pone serio y dice que desde hace 300 años que los habitantes de Kubitachi pagan un karma, así que ellos son los que deben encargarse de esa cosa. Por lo tanto, el señor Tanaka no sabe si fue buena idea contratar a Tanaka. En ese momento, justamente Tanaka aparece para preguntarles sobre el rito del cual estaban hablando. Además, él trajo otra piedra con forma de cabeza, pues está seguro que la familia Indo usaba una de esas para el tal rito en la montaña. Con una de esas en el bolsillo, uno es capaz de entrar a la montaña impura. Entonces él pregunta para qué es el rito y por qué hay un festival hoy. La respuesta es sencilla: el rito está destinado para el dios de la montaña, mientras que el festival sirve como unión de las demás aldeas, lo cual le parece curioso a Tanaka, pues Kubitachi forma parte de Kibogayama, la cual está llena de iglesias, igual que las regiones vecinas de Udekari y Ashidori, mientras que Kubitachi no tiene ni una. Aquí solo está el templo de Nisayama. Para Tanaka, esta aldea parece más una comunidad que le rinde culto a algo o alguien. Mientras tanto, en el festival, Hikaru, Yoshiki y Kaoru llegan al templo, pero cuando Hikaru se acerca demasiado, él choca con una barrera mística. De repente, el hámster de Tanaka se vuelve loco, por lo que él se da cuenta que alguien irrumpió la barrera. Y se trata de nada más y nada menos que Hikaru, quien rebotó contra la barrera y ahora de su mano desprende lo que tanto quiere controlar, esa masa rara y maligna. Sin que los demás se den cuenta, sus ojos se ponen rojos, así que el falso Hikaru se excusa diciendo que va al baño.
Momentos más tarde, Hikaru y Yoshiki se reencuentran de nuevo cerca del arroyo, donde se sientan a comer sus granizados, mientras que Tanaka corre lo más rápido posible hacia el templo. La cosa es que el verdadero Hikaru siempre quiso probar el granizado azul, pero Yoshiki dice que todos los jarabes tienen el mismo gusto, solo el color es diferente. Eso hace reflexionar al falso Hikaru, ya que él se ve igual que Hikaru, pero Yoshiki sí siente la diferencia entre ambos. Al verlo preocupado, Yoshiki dice que no es así, lo cual hace sonrojar a Hikaru, pero no sabe por qué. Mientras tanto, Tanaka llega al templo y siente por sí mismo la barrera, dándose cuenta que lo que está buscando está en el festival. Volviendo a Yoshiki e Hikaru, el peliblanco le pregunta a su amigo cómo él se dio cuenta que no era el verdadero Hikaru y la respuesta lo deja helado. Resulta que Yoshiki lo supo desde un principio, y pues cuando Hikaru se perdió en la montaña, el pelinegro desobedeció a su madre y se unió al equipo de búsqueda sin que los adultos se dieran cuenta. Lamentablemente, Yoshiki fue el primero en encontrar el cuerpo sin vida de su amigo. Estaba duro y frío, a él le pareció raro que el cuerpo no se estuviera descomponiendo, pero asumió que era por el frío invernal. Él tenía el corazón tan roto que su mente se rompió. La cosa es que en vez de dar aviso, Yoshiki volvió a casa y pasó muchos días en cama. Cuando él despertó, los demás le contaron que Hikaru estaba sano y salvo en el hospital. Por supuesto, Yoshiki se dio cuenta que había cambios en el actual Hikaru, detalles que los demás ni siquiera notarían. Increíblemente, el falso Hikaru piensa que él ya estaba en el cuerpo del peliblanco en aquel entonces, por lo que le parece asombroso que Yoshiki haya guardado su secreto por 6 meses. El caso es que Yoshiki no puede evitar extrañar al verdadero Hikaru, sobre todo estando en este lugar, ya que hace unos años, el pelinegro le confesó a su mejor amigo aquí mismo que le gustaría irse para siempre del pueblo, pues los chismes eran agobiantes. Cada vez que sus papás se peleaban, otros parecían enterarse y cuchicheaban a sus espaldas, sobre todo la familia Yasaburo. En aquel entonces, Hikaru intentó consolar a su amigo diciendo que los Yasaburo también peleaban, pues el hijo mayor, Yusuke, estaba enfermo. Como el pueblo es muy pequeño, Yoshiki ya sabía a lo que su amigo se refería y lo corrigió diciendo que Yusuke no estaba enfermo, sino que era gay. Entonces, al verlo tan decaído, Hikaru intentó animar a su amigo invitándolo a dormir a su casa y lo convenció poniéndole cangrejitos en la cara. Volviendo al presente, Yoshiki no puede aguantar más la angustia y rompe en llanto al recordar al verdadero Hikaru. Y como el nuevo Hikaru no sabe cómo consolarlo, quiere darle su espacio, pero el prota no deja que se vaya. Cuando Yoshiki deja de llorar, el falso Hikaru le hace saber que él no puede reemplazar del todo al viejo Hikaru, pero sí puede protegerlo, y si Yoshiki quiere algo, él solo tiene que pedirlo. Mientras tanto, en el templo, Tanaka le anuncia al grupo de hombres que la barrera se ha roto porque la cosa que tanto temen estuvo aquí, lo cual es muy raro, ya que alguien debería haberse dado cuenta de su presencia teniendo en cuenta cuán poderoso es. El caso es que él llega a la conclusión que esa cosa tomó la forma de alguien y por eso no lo han descubierto. Por otro lado, Kurebayashi estaba volviendo a casa cuando nota un espíritu en las vías del tren, por lo que le da un manotazo para que vuelva por donde vino. Ella desearía estar en casa en vez de haciendo estas tonterías. Además, ella no deja de preguntarse si Yoshiki está bien, lo cual le hace recordar a su propio hijo. Y si se estaban preguntando cómo murió el verdadero Hikaru, pues esto es lo que pasó. Hace 6 meses, el verdadero Hikaru fue a la montaña a realizar el ritual de la familia Indo, pero se distrajo cuando se dio cuenta que había un árbol con forma de mujer voluptuosa. Esa distracción lo hizo resbalar al fondo de la montaña. Cuando a él le quedaban pocos minutos de vida, él deseó con todas sus fuerzas seguir viviendo, pues no quería dejar solo a Yoshiki. De repente, él notó que algo se acercaba y estiró su mano pensando que era un Uki-sama. A él no le importaba lo que fuera, él solo quería seguir junto a Yoshiki. Días después, Kaoru nota un montón de cabellos largos en el baño, lo cual es muy extraño porque todos en la casa tienen pelo corto. Entonces, ella se da cuenta que hay una cabellera oculta en la bañera. Mientras tanto, en la cocina, Yoshiki le pide prestada una bandana a su mamá para usarla en la clase de labores domésticas. De repente, ellos escuchan los gritos horrorizados de Kaoru provenientes del baño, quien está aterrorizada, pues la cabellera que se ocultaba en la bañera parece haberse movido y ahora está en la puerta, o eso es lo que dice ella. Al día siguiente, la clase de Hikaru y Yoshiki continúa con las prácticas del coro, pero para decepción de su maestro, ellos no han mejorado ni un poquito. Más tarde, la clase de labores domésticas empieza, lo cual es celebrado por Yuta, ya que él quiere aprender a cocinar pollo frito. Momentos después, él celebra otra vez por cuán rico le quedó su platillo y procede a devorarlo como si no hubiera comido en años, lo cual le vale un regaño de Yuki,
Yoshiki, pues ella le enseña que hay que dar gracias antes de comer. En ese momento, Hikaru se acerca al grupo de Yoshiki para enseñarle a su amigo que su grupo hizo un pésimo trabajo, pues el pollo frito parece carbón de tan quemado que está. El caso es que el pelinegro no deja de mirar al pollo y al pecho del falso Hikaru, ya que cuando estaba maniobrando con el pollo crudo, él no pudo evitar recordar la vez que le metió la mano. El caso es que el falso Hikaru se da cuenta de que su amigo está pensando algo, por lo que Yoshiki le confiesa que su interior es como tocar pollo crudo, lo cual hace sonrojar al peliplateado mientras se ríe. Entonces, para sorpresa de Yoshiki, su amigo lo invita a tocarlo de nuevo. Más tarde, los del equipo de fútbol se preguntan dónde está Hikaru. Lo que ellos no saben es que él y su amigo están encerrados en un aula vacía, listos para repetir lo de la vez pasada. Sin perder el tiempo, el falso Hikaru se desabotona la camisa bromeando de cuán poca resistencia tiene Yoshiki, pues otra vez están en esta situación. Además, él quiere que su amigo le meta la mano rápido, pues tiene que ir a jugar al fútbol más tarde. Momentos después, Yoshiki se concientiza de lo que está por hacer y dudando un poco mete la mano en el pecho de su amigo. Él no puede evitar gemir un poco, ya que la vez pasada se sintió un poco raro y esta vez es más agradable. El problema es que a Hikaru también le cuesta la sensación de tener el brazo de Yoshiki dentro de su cuerpo, por lo que la cosa maligna que lleva dentro empieza a envolver el brazo del pelinegro, haciéndolo sentir incómodo. Luego, esa masa empieza a ascender por el prota hasta llegar a su cabeza, lo cual es demasiado asfixiante, por lo tanto, él le grita que se detenga. Cuando Yoshiki logra sacar el brazo del cuerpo de su amigo, él le pregunta seriamente qué es lo que estaba haciendo, y pues resulta que Hikaru solo lo estaba tocando un poquito porque se sintió bien tenerlo dentro. Entonces el prota le enseña al otro chico que no puede andar por ahí haciendo sentir incómodo a otro solo porque le gustó esa sensación. La cosa es que Hikaru dice que fue sin querer y como el pelinegro no sabe si creerle, él le dice que le cree solo un poco. En la noche, Yoshiki nota que la marca que le dejó la masa maligna de Hikaru está un poco más oscura que antes, lo cual lo hace recordar a lo que le dijo Kurebayashi el otro día. Según ella, un humano puede mezclarse con esa cosa incluso estando vivo, ya que si se deja abrazar por eso, él después se volverá parte de ello y terminarán juntos para toda la vida. Y no solo eso, si Yoshiki se mezcla demasiado con el falso Hikaru, terminará trayendo cosas de otro mundo. De repente, sus recuerdos son interrumpidos por Kaoru y su madre, ya que el adolescente se niega a bañarse porque tiene miedo del pelo fantasma que vio ayer. Por otro lado, Tanaka es increpado por Takeda y Tetsu, ya que el tipo se encerró en su habitación por varios días con solo su hámster como compañía. Cuando ellos se quejan del animalito, Tanaka les aclara que el bichito es su compañero. Además, los hombres se quejan de cuán inactivo ha estado Tanaka, sin contar que la katana que lleva está raída y sin filo, por lo que el rubio dice enigmáticamente que esa katana no es para cortar humanos. El caso es que Tanaka les da la razón sobre su estancamiento y les muestra un cascabel, el cual usará para rastrear algo. Al día siguiente, Yoshiki, Hikaru y Yuta van al arcade del centro comercial, donde Yoshiki demuestra cuán bueno es sacando muñecos de felpa de la máquina, ya que en el pasado Kaoru lo obligaba a jugar constantemente. Para Yuta, el prota es un chico casi perfecto. Si tan solo pudiera dejar de lucir tan emo, él sería el chico ideal. Quizás lo que él necesita es un buen chapuzón, de esos que cambian la vida de los demás, lo cual le causa gracia a Hikaru. Después de eso, los tres chicos van a comer algo, por lo que el prota aprovecha para contarles sobre su hermana y el pelo fantasma. Según Kaoru, la cosa esa es real y es muy agresiva, por lo que Hikaru dice que irá a revisar su baño. Yuta piensa que solo están bromeando, por lo que se autoexcluye del plan, ya que tiene algo que hacer. Además, él se queda con el muñeco de felpa que se ganó el prota para regalárselo a Yuki. De camino a casa, el falso Hikaru le comenta a su amigo que probablemente tenga un fantasma en casa, algo así como una impureza que suele meterse en las casas de los seres humanos. A veces tiene forma de peluca. En este caso, debe haberse sentido atraído por Yoshiki por ser demasiado agradable. Al llegar a casa del prota, el falso Hikaru se queja de la cosa oculta en el baño. A él no le importa ser molestado, sin embargo, a él no le gusta que molesten a su amigo. Entonces, él entra al baño para enfrentarlo y comerlo como hizo con aquel bicho que perseguía a Yoshiki en la montaña. Después de todo, él siempre protegerá al pelinegro. Los minutos pasan y el prota no aguanta la angustia y curiosidad de lo que estará pasando en el baño, por lo que cuando él escucha un golpe fuerte, entra sin dudar. El caso es que Hikaru estaba sumergido por completo en la bañera, por lo que Yoshiki no duda ni un segundo en tratar de sacarlo, pero él es absorbido y termina dentro de la bañera también. Sorprendentemente, Yoshiki aterriza en un campo donde puede escuchar cientos de voces recordándole sus defectos. Es como si tuviera
a todos los chismosos del pueblo susurrándole cosas al oído. La sensación es tan asfixiante que él intenta escapar del campo, aunque parece que él está encerrado en su propio cerebro. De repente el prota escucha su nombre proveniente de un niño, el cual es nada más y nada menos que Hikaru, pero esta vez es el Hikaru real. Resulta que hace unos años, cuando él y su amigo aún eran niños, ellos estaban cuidando de un pájaro llamado Querby, el cual murió por falta de alimentación, ya que ellos se olvidaban de darle de comer. En ese momento, Yoshiki deja de ser un adolescente y se transforma en el niño que fue para pelear contra el otro chiquillo. Ambos niños no dejan de culparse por la muerte de Querby, por lo que pronto la discusión se transforma en pelea. Mientras Yoshiki agarra con fuerza la mejilla de su amigo, el otro le jala el cabello, por lo que los dos terminan en el piso. El problema es que todo esto también está pasando en el mundo real, pues el fantasma poseyó al prota y está intentando deshacerse de Hikaru. Por suerte, el muchacho se da cuenta e intenta quitarse a su amigo de encima, aunque el pelinegro poseído logra lastimarlo antes de que él pueda sacarlo del agua. Como Hikaru aún no logra despertar a su amigo, este le muerde el brazo, por lo que el peliblanco usa su masa maligna para despertar a Yoshiki y expulsar de una vez por todas al fantasma cabelludo. Cuando Yoshiki por fin logra despertar, él nota con horror que no solo mordió a su amigo, sino que le hizo sangrar la nariz y la mejilla por tanta pelea. En la noche, ellos ponen a secar su ropa mientras el prota no deja de disculparse con Hikaru por haberlo herido. Él solo recuerda cómo casi lo ahoga, lo cual le hace pensar que quizás un día lo desviva sin darse cuenta. Aunque Hikaru no le echa la culpa, sino que él se siente culpable por no haberlo protegido mejor. Es más, él tiene ganas de llorar por haber fallado, por lo que quiere subirse el ánimo pescando ranas en el río. Pero Yoshiki rechaza su oferta porque no le gustan esos bichos. En ese momento, la mamá y hermana del prota llegan a casa, por lo que la mujer invita a Hikaru a quedarse a cenar. El caso es que Yoshiki no deja de observar cuán bien se ha adaptado el falso Hikaru a la vida humana. Si él quisiera, podría vivir entre los humanos sin que nadie se dé cuenta. Mientras tanto, Tanaka y Takeda van hasta el altarcito de la montaña, el cual es destruido por el rubio. Entonces, él se corta la mano y mancha con sangre el cascabel sabueso, el cual se encargará de rastrear a Nonuki-sama, el cual aún parece estar en el pueblo. Al ver el altarcito destruido, Takeda piensa que Takana podría destruir el pueblo, pero siendo honesto consigo mismo, él quiere justamente eso. Días después, en el salón de clases, Asako se da cuenta que Yoshiki tiene una hoja doblada en su libreta. Sin embargo, el prota la dobló a propósito para marcarla, pues le pareció muy interesante la historia que le presentaron en la clase de filosofía sobre un chico en el pantano. A diferencia de Yuta, quien piensa que la historia es aburrida, pues no ve creíble que un chico despierte siendo otro después de que le cayera un rayo. Sin embargo, Yoshiki piensa que no es el mismo, sino que el chico de la historia murió y fue reemplazado por otro. Por lo tanto, no es el mismo a pesar de tener el mismo aspecto y recuerdos que el anterior. Entonces, el prota les pregunta si piensan que el chico del pantano es el mismo chico que antes. La verdad es que a Yuta no le importa mucho la filosofía, pero piensa que el chico de antes y el nuevo no son los mismos, mientras que Asako piensa que nosotros mismos no somos los mismos que hace unos años debido al constante cambio de células. Además, Yuta refuerza su teoría diciendo que ambos chicos del pantano no son los mismos porque ellos existieron a la vez por una milésima de segundo cuando ocurrió el cambio. Para Asako la historia es compleja porque nosotros solo podemos juzgar lo que vemos y en este caso, los chicos del pantano son iguales. Los argumentos filosóficos de sus compañeros solo dejan más confundido a Yoshiki, pues siguiendo su lógica, Hikaru está vivo. Luego, durante la clase de canto, el prota no deja de pensar en la historia y en la charla anterior. Yoshiki realmente no sabe qué es lo que hace que una persona sea uno mismo. Quizás son sus células, sus experiencias o sus recuerdos. Además, él no deja de darle vueltas a qué es lo que determina la muerte de una persona. Momentos más tarde, la clase de música termina con una semi-felicitación del profesor, pues él piensa que tienen un estilo único y les pide que no dejen de ensayar. Después de todo, la presentación está cerca. En el siguiente módulo escolar, Asako despierta a Hikaru de su siesta para devolverle su bolsa de ropa de gimnasia lavada y planchada. Resulta que él se la prestó el otro día, por lo que es justo devolvérsela oliendo a flores, lo cual le da envidia a Yuta, pues no importa lo que hagan ellos, los chicos siempre van a apestar. Luego, Asako propone hacer algo este fin de semana, por lo que Yuta propone ir a un parque de diversiones, pero Yuki lo bajó de la nube diciendo que tiene que ser algo realista como una pijamada o algo así. Entonces, el falso Hikaru propone una pijamada en su casa diciendo que su mamá no tendrá problemas, por lo que todos se entusiasman haciendo planes como bailar alrededor del fuego o comer una sandía. De camino a casa, Hikaru y Yoshiki pedalean bajo el sol calcinante mientras
el peliblanco no deja de ensayar la canción del coro, pero él pincha una rueda y quedan varados a mitad de la subida. Afortunadamente el señor Tetsu pasaba por ahí con su camioneta y se ofrece a llevarlos el resto del camino. Esa noche en la escuela, las luces de las cámaras no dejan de titilar al sentir la presencia de un ser maligno que te haría gritar si te lo encuentras a solas por la noche. En la mañana, los 5 jóvenes se reúnen en la casa de Hikaru admirados de cuán grande es, y mientras el peliblanco y Yuta eligen qué tipo de fuegos artificiales encenderán esta noche, Yoshiki va a la habitación de su amigo por un videojuego. Al entrar, el prota no puede evitar imaginarse el verdadero Hikaru sentado frente a sus ojos debido a que la habitación es la misma que antes. Nada ha cambiado de lugar. Entonces, él choca con una gorra naranja y no deja de preguntarse dónde la vio antes hasta que por fin lo recuerda. Resulta que hace unos años, en uno de los festivales del pueblo, su padre le contó que esa celebración estaba destinada al dios de la montaña, la cual era muy peligrosa, por lo que le pidió que nunca suba hasta allí o lo que vive allí lo atraparía. En ese momento, Hikaru y su papá, quien tenía la gorra naranja, llegaron al festival, por lo que ambos niños se fueron a jugar mientras sus papás se fueron a beber con sus amigos. Volviendo al presente, Yoshiki deja ir los recuerdos y busca el videojuego que le pidió Hikaru, el cual está en una pequeña biblioteca. Pero al tomarlo, el prota encuentra un pedazo de papel mojado escrito por Hikaru. En el papel apenas se puede leer algo relacionado al rol de la familia Indo, y como este no es el momento adecuado para leerlo, Yoshiki se lo guarda. En la noche, los jóvenes juegan con bengalas en el patio trasero de la residencia Indo, mientras que Asako les toma fotos. De repente, Yuta se da cuenta que hay un pequeño cobertizo, por lo que Hikaru aclara que es un templo el cual es atendido por su abuelo. El caso es que Yuta también tiene un mini altar en casa, lo cual causa confusión en Yoshiki porque él no sabe cuál es la diferencia entre un altar y un templo. Y nosotros tampoco lo sabremos, porque Yuta sin querer golpea a Yuki, quien se enoja e interrumpe la conversación. Además, el mechero que tenían deja de funcionar, por lo que Hikaru se ofrece a ir a la tienda a comprar otro y Asako decide acompañarlo con la idea de comprar helados. Después de todo, el calor es insoportable. Mientras tanto, Yuta les comenta a los otros dos que al final del verano hay un super festival de fuegos artificiales, y como Yuki parece querer decir algo, Yoshiki se excusa diciendo que irá tras Hikaru y Asako para comprar helados. A solas, Yuta y Yuki no se animan a decir lo que están pensando, pues solo comentan que les gustaría ver los fuegos artificiales. Por otro lado, Hikaru y Asako caminan en silencio hacia la tienda, hasta que pasan cerca de la montaña donde él desapareció. Entonces, Asako junta valor y le pregunta quién es él en realidad. Resulta que Asako no es una chica común y corriente, siempre ha sido diferente. Cuando ella era una niña, su abuela se dio cuenta que ella era capaz de escuchar lo que otros no, a diferencia de la anciana, quien podía ver esas cosas pero no oírlas. Una tarde su abuela le contó que el mundo se superpone con el de los muertos. Cuando alguien muere, su alma se va a otro lado, pero con el tiempo regresa. A eso se le llama el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. A pesar de que la niña no entendía a qué se refería la anciana, su primer contacto con los del más allá ocurrió ese mismo día cuando salvó a su amiga Yuki de que un auto la atropellara. Todo gracias a que un fantasma le avisó que un auto venía a toda prisa. Desde ese día ella entendió que no todos los espíritus son malos, algunos quieren ayudar. Aún así, su abuela le pidió que trate de no interactuar con ellos. Volviendo al presente, el falso Hikaru entra en pánico ante la posibilidad de que Asako sepa la verdad, por lo que desata su masa maligna listo para atacarla. Afortunadamente, Yoshiki llega a tiempo para atrapar el cuerpo de Asako, quien se desmayó de la impresión. El prota no deja de temblar ante lo que vio y no logra calmarse cuando su amigo le explica que casi desvive a Asako. Él solo se detuvo porque todos se pondrían muy tristes si ella muriera. Yoshiki no puede creer lo que escucha. Hikaru casi acaba con una vida sin siquiera detenerse a pensar. Sin embargo, el falso Hikaru explica que para él la vida y la muerte es lo mismo. Es más, él piensa que la muerte no es la gran cosa, pues solo cambias de forma y ya. Entonces, Yoshiki pregunta desolado si también lo mataría a él, pero Hikaru aclara que él es diferente. Él es especial y pone de ejemplo que no tendría con quién comer helados. Pero esa respuesta no es suficiente para el prota, ya que Hikaru también podría comer helados con Asako. Entonces, él acusa al peliblanco de no comprender la vida. Por lo tanto, él ni siquiera puede asegurar que el prota es especial. Ante el silencio de Hikaru, Yoshiki le pregunta desolado si él fue el que mató a la vieja Matsura, y como el chico no contesta, el prota empieza a vomitar ante la posibilidad de que
sí haya pasado. De repente, Asako despierta diciendo que Hikaru está poseído por un fantasma. Luego, ella explica que lo notó desde el principio, pues cuando Hikaru volvió de la montaña, a él se le cambiaba la voz de a ratos, pero no dijo nada porque le daba la sensación que ese fantasma vino solo para cuidar a Yoshiki. Entonces, una vez, ella intentó hablar con el fantasma que está dentro de Hikaru, pero al parecer el espíritu no la escucha. Como los dos chicos están callados, Asako se sonroja avergonzada de estar hablando de fantasmas con gente normal, sin saber que estos dos no tienen nada de normal. Luego Yoshiki le pide a Asako que vuelva a la residencia Indo, mientras que él le da un empujón con su hombro al falso Hikaru y se va a su propia casa. A la mañana siguiente, Yuta y Asako le piden a Hikaru que le dé sus buenos deseos a Yoshiki, pues él mintió que a su amigo le dolía el estómago y por eso no pasó la noche con ellos. Mientras tanto, en su casa, Yoshiki no deja de pensar en qué es la vida. Él ahora baraja la idea de que cuando alguien deja este mundo, su alma se queda. Por otro lado, el falso Hikaru también piensa en el alma de Yoshiki, la cual es muy linda, tanto que a él le gustaría poder tomarla, pero no quiere que su amigo muera, lo cual lo deja perplejo, pues él no sabe si eso es un pensamiento suyo o es un sentimiento residual del viejo Hikaru. El caso es que los sentimientos que tiene ahora lo carcomen. El lunes, Hikaru se sorprende al ver a Yoshiki esperando por él para ir a la escuela como cada mañana. Resulta que Yoshiki no dejó de pensar en todo lo que vivió con el falso Hikaru y mientras miraba la foto de su familia, él decidió que tenía que hacer algo con él, por lo que pasó a buscarlo a su casa, lo cual sorprende mucho al chico ya que él pensó que su amigo estaba enojado con él por lo de Asako. Como el silencio es asfixiante, Hikaru intenta charlar de cosas triviales con él, como por ejemplo la presentación de hoy con el coro. Él piensa que saldrá fatal, al igual que el profesor. Sin embargo, Yoshiki tiene otra idea. Él propone que los dos falten a clases hoy. Mientras tanto, en la escuela hay algunos alumnos que están entusiasmados por el coro, mientras que otros no tanto. Como Asako, que no deja de quejarse por el calor que hace, tanto que ella no escucha a Yuki saludarla, por lo que cuando su amiga se le acerca, ella salta de miedo. La cosa es que a Asako le parece rarísimo que ella no haya escuchado a Yuki, ya que justamente ella tiene mejor oído que todos debido a sus poderes. El caso es que su amiga no la deja indagar mucho sobre eso, ya que le cuenta la noticia del día. Los chicos incluyeron una coreografía a último momento, la cual incluye palos de luz, y como para mostrar su punto, ellas observan a Yuta practicando sus movimientos como si estuviera alentando al grupo idol de Beko Machi. De repente, Yuta deja de lado la coreografía para convertirse en un rapero profesional, el cual rapea desafiando a los otros coros. Desafortunadamente, el único que podría detener esta locura es Yoshiki, pero ni él ni Hikaru han llegado, pues ambos están en un tren. El caso es que Hikaru está preocupado sobre la situación, sin embargo Yoshiki dice que ellos tienen asistencia perfecta, por lo que el profesor Hara no se enojara con ellos. El problema es que el pelinegro está actuando tan raro que Hikaru teme que su amigo siga enojado con él, pero Yoshiki afirma que no está enojado, aunque su cara diga todo lo contrario. En ese momento el pelinegro ve pasar dos chicos en bici, lo cual le recuerda que la vida seguirá su curso, incluso para su familia. Por un lado, un trabajador saluda al padre de Yoshiki quejándose del calor, por lo que quiere quitarse el casco, pero el otro hombre le dice que la seguridad es más importante que el calor. Y por otro lado, Kaoru le pide permiso a su mamá para faltar a clases de nuevo y ella accede porque no tiene sentido que su hija vaya a la escuela por obligación, así que la lleva al trabajo con ella. Volviendo al prota y su mal humor, él lleva al falso Hikaru al cine para que vean la película favorita del verdadero Hikaru, una que trata sobre el poder de la amistad. Mientras tanto, en la escuela, los compañeros de clase de Yoshiki observan preocupados a los otros coros, pues ellos cantan divino a diferencia de ellos, por lo que Yuki propone descartar el baile cursi de palos de luz. Sin embargo, Asako no les presta mucha atención, ya que ella sigue preguntando por Yoshiki e Hikaru, pues la última vez que los vio a los dos juntos fue aquella noche donde parecía que habían peleado. Volviendo a Yoshiki e Hikaru en el cine, el peliblanco mira la película embobado, aunque no está del todo cómodo porque sigue pensando que Yoshiki está enojado, aunque el pelinegro le repite una vez más que no lo está y le pide que mire la película y no a él. Mientras tanto, en la escuela, la presentadora anuncia que la clase A de segundo año cantará la canción de Días y Sombras, la cual trata sobre una amistad que dejaron atrás.
Por otro lado, Yoshiki e Hikaru terminan la película y van por unos helados. Luego, Yoshiki consigue unos muñequitos de la peli en el juego de la garra y se los regala a Hikaru, quien jura guardarlos para siempre. Después, Yoshiki llama de improviso a su madre para preguntarle cómo estaba y cómo ella está en su trabajo en la peluquería. Ella dice que está bien, por lo que el chico le da las gracias por todo y le pide que le diga a su papá que se cuide. Luego, él observa la foto de su familia una vez más y procede con lo que tiene planeado. Volviendo a la escuela, la clase A de Yoshiki e Hikaru terminan la canción sorprendiendo a todos por cuán bien cantaron. Ni siquiera hizo falta un baile ridículo y como los otros dos chicos no llegaron, Yuki sugiere enviarles el video que grabó el profesor Hara. Por otro lado, el padre de Yoshiki trabaja cerrando árboles y cuando él y su compañero tiran un cedro enorme, el tipo le pregunta al papá de Yoshiki sobre él, pero el hombre dice que él casi ni habla con su hijo. Más tarde, Hikaru y Yoshiki caminan cerca de un río, lo cual le hace preguntarse al falso Hikaru si este desemboca al mar, el cual él quiere conocer ya que en los recuerdos del verdadero Hikaru hay memorias de él y Yoshiki visitando el mar en invierno. El caso es que el falso Hikaru también quiere ir al mar con Yoshiki y le pide que vayan juntos en verano, sin embargo el pelinegro se queda callado. Tanto silencio preocupa a Hikaru, por lo que aclara que solo irían a la playa si él quiere, lo cual hace sonreír tristemente al prota, mintiendo que iría con él al mar algún día. Después de esa charla tan rara, los chicos van a la casa de Yoshiki y el pelinegro sube a su habitación sin siquiera dirigirle la palabra a su amigo, por lo que Hikaru se tira en su cama y le pregunta sobre la amistad de los personajes principales de la peli que vieron hoy, o sea Ron y Tsumo. La respuesta es sencilla, pues Ron es el único amigo de Tsumo. En ese momento a Yoshiki le llega un video del coro de hoy y se lo muestra a Hikaru, quien no puede evitar tararear la parte en la cual cantan sobre el futuro. Él estaba tan entretenido que no se da cuenta que Yoshiki saca un cuchillo de su bolso y lo apuñala en el pecho de la nada. Sin embargo, Hikaru se regenera en segundos, lo cual alivia un poco al prota, pero no mucho, pues él había sospechado que algo así pasaría. Entonces, Hikaru le pregunta por qué pasaron el día juntos si él pensaba atacarlo de esa manera, por lo que Yoshiki dice tristemente que quería que sus últimos recuerdos fueran felices, pero como él no le hizo ni un rasguño, Yoshiki le pide que se deshaga de él. De repente el ojo de Hikaru empieza a desprender la masa maligna de siempre, pues él se siente entre la espada y la pared. Él siempre le da todo lo que quiere a Yoshiki, por lo que lo normal sería hacerle caso esta vez, pero su corazón no se lo permite, causando que él empiece a llorar sin darse cuenta. Ese momento de vulnerabilidad dura poco, ya que no es momento de llorar, sino de tomar decisiones. Para él, la vida y la muerte no significan lo mismo que para los humanos. Sin embargo, gracias a Yoshiki, él entendió que irse al más allá les causa miedo. Por lo tanto, el falso Hikaru abre su propio pecho y rebusca en su interior hasta que se arranca algo que se alojaba en el apéndice de su esternón. Esto le causa mucho dolor. Aún así, él se lo regala a Yoshiki diciendo que esta cosa es su mitad. Como él ahora está mermado, no le será fácil quitar vidas. Tal acto sorprende a Yoshiki, pues no entiende por qué el falso Hikaru haría algo como eso por él cuando él no entiende la importancia de la vida. La cosa es que el falso Hikaru no sabe ni él mismo qué es lo que es, pues cuando él despertó, él se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado y vivía con miedo a que Yoshiki se diera cuenta de la verdad. Sin embargo, él se negaba a la idea de deshacerse de él. Pero un día el pelinegro anunció que sabía que él no era el verdadero Hikaru y en vez de hacer algo, él lo aceptó con los brazos abiertos y por primera vez el falso Hikaru sintió que alguien lo necesitaba. Era como si por fin él tuviera permiso de quedarse en el mundo humano. Ese día el falso Hikaru lloró dándose cuenta de que eso era lo que le faltaba. En ese momento Yoshiki se convirtió en su hogar. Por eso es que el pelinegro es importantísimo para el falso Hikaru. Aunque para Yoshiki esto es como si Hikaru hubiera sido un pájaro bebé saliendo del cascarón, por lo que sintió apego a lo primero que vio, o sea él. A Hikaru no le importa si es así como pasaron las cosas, sino que en el presente él no puede vivir sin Yoshiki, por lo que él le ofrece una vez más una parte de él. Y esta vez el prota la toma y la coloca en su pecho, decidiendo que no importa lo que pase, él seguirá con Hikaru incluso si se rompe algo dentro de él. En ese momento él aprieta con tanta fuerza el pedazo de Hikaru que se lastima la mano. Aún así no le importa y le dice a su amigo
dijo que este no es su lugar y si quiere quedarse, ellos deben investigar qué es lo que él es realmente. Después de eso, Yoshiki busca en internet cómo quitar manchas de sangre de una prenda blanca. Seguidamente, mientras él lava la camisa de su amigo, Hikaru bromea que pareciera que ellos quieren borrar rastros de un crimen. Entonces el pelinegro le pregunta sobre su herida, sin embargo, esta ya está completamente curada, lo cual le da a entender a Yoshiki que él nunca tuvo una posibilidad de acabar con el falso Hikaru. Luego el prota le muestra al otro chico el pedazo de papel que encontró el otro día en la habitación de Hikaru, por lo que el peliblanco intenta leer y solo entiende las palabras Nonuki-sama. El caso es que ellos recuerdan que la vieja Matsura también repetía ese nombre, por lo que el falso Hikaru baraja la idea de que él pueda ser Nonuki-sama. Más tarde, ellos van a la casa de Hikaru para buscar en la habitación del chico más información sobre Nonuki-sama. Sin embargo, no hay más notitas como la que encontró Yoshiki. En ese momento, el abuelo de Hikaru llega, por lo que el muchacho le muestra la nota y él al leerla le pregunta sobre un tal Ichi a su nieto. Y como el chico no sabe a quién se refiere, el anciano dice que como Ichi ya no está en su templo. Este debe regresar a la montaña. Al ver que su nieto no lo entiende, el viejo aclara que ese tal Ichi era un alguien que la pasó muy mal. Si tan solo no le hubiera pedido a Unuki que hiciera todo esto, quizás la aldea no hubiera sufrido una maldición. O eso es lo que creen los chicos que el anciano está diciendo, ya que en medio de su explicación sobre unos asesinatos, el pobre hombre se queda dormido. Al otro día, Yoshiki se topa con Asako ni bien llegar a la escuela, quien se siente un poco tímida frente a él, ya que la última vez que lo vio fue aquella noche, y desde ese entonces, ella no escucha bien con su oído derecho, ni siquiera el médico sabe por qué. Esa noticia horroriza a Yoshiki, quien le pide perdón a la chica. Sin embargo, ella dice que él no hizo nada malo y le pregunta por Hikaru, pues ella sintió que algo raro le estaba pasando esa noche. Actuaba tan raro que parecía que un espíritu maligno lo había poseído. Entonces el prota le pide a Asako que de ser así no odie a Hikaru, lo cual sorprende a la chica porque es algo que ella no haría. Sin embargo, Yoshiki le asegura que solo estaba bromeando. Luego el falso Hikaru llega a la escuela y el prota lo pone al tanto del oído de Asako, por lo que el chico piensa que se debe al toquecito que le dio a su cabeza esa noche, puesto que con un toquecito es suficiente para romper la mente humana, pero Asako tiene una mente tan fuerte que solo sufrió daño en su oído. A Yoshiki le parece insensible cómo habla su amigo, por lo que le aclara que esto es su culpa. Más tarde el prota no deja de pensar y pensar en las palabras del abuelo de Hikaru. Él mencionó una antigua maldición, por lo que Yoshiki buscó en internet y encontró que el nombre de la aldea Kubitachi se forma con los caracteres cuello y pararse, por lo que planea ir a la biblioteca a por un mapa. De repente, el reflejo de algo lo distrae y él ve horrorizado a un monstruo con forma humana en el patio de la escuela. Y no solo eso, ese monstruo lo está saludando con un cuchillo en la mano. El caso es que el prota recuerda que Hikaru le advirtió que no mire a los monstruos, por lo que intenta apartar la mirada. Sin embargo, en ese momento todos los estudiantes se agolpan en las ventanas al ver al tipo con el cuchillo. Resulta que no era un monstruo, sino un hombre sin ropa quien al verse rodeado se desvivió a él mismo con el cuchillo. Más tarde, Asako le cuenta a Hikaru y Yoshiki que ella piensa que el tipo raro tenía algo raro dentro, y no es la primera vez que pasa. Ayer un tipo del club de béisbol enloqueció de golpe y atacó a Yuta. El caso es que ella está preocupada por Hikaru porque también cree que él tiene algo adentro, por lo que él asegura que está bien porque es inmune a los espíritus malignos. Esa respuesta alivia a Asako, ya que ella se siente culpable por no poder detener lo que está ocurriendo, puesto que cada vez aumentan más los casos de violencia sin sentido. Yoshiki e Hikaru también están preocupados por la situación. Sin embargo, el peliplata se distrae cuando siente un dolor en el brazo, algo muy raro en él. Entonces, él recuerda que momentos antes se golpeó el brazo con el pupitre y ahora tiene un moretón, lo cual es raro porque él siempre se cura rápido. Más tarde, los dos van a la biblioteca para buscar mapas antiguos que incluyan la región de Kubitachi. Pero no solo eso, ellos también encuentran mapas de todas las regiones aledañas y pasa algo increíble cuando unen todos los mapas. Al parecer,
parecer, todas las regiones forman un cuerpo humano, siendo Kubitachi el cuello, mientras que las otras aldeas tienen caracteres en sus nombres haciendo referencia a la parte del cuerpo que representan. El caso es que ellos encuentran varios tomos de libros de historia de Kubitachi y sobre la hambruna de hace más de 300 años. En ese momento la bibliotecaria les pide silencio y al ver que ellos tienen los mapas de Kubitachi, asume que ellos están haciendo una tarea escolar, por lo que les confiesa que ella es de Kubitachi, pero resulta que ella es nada más y nada menos que la hija de la vieja Matsura. Yoshiki lo primero que hace es darle el pésame por su pérdida, mientras que el falso Hikaru se salta las cortesías y le pregunta sobre Nonuki-sama. Después de todo, la anciana le dijo esas palabras cuando lo vio. Entonces, la bibliotecaria los lleva a su oficina para contarles que en el pasado su madre solía hablar mucho de Nonuki-sama. Pues una vez, cuando era niña, ella se fue a la montaña sin que nadie la viera. Allí, ella vio algo aterrador, por lo que al crecer, ella siempre le advirtió a su hija que nunca, pero nunca, suba a la montaña porque ahí vivía Nonuki-sama. Sin embargo, la mujer les explica que Nonuki-sama no es un monstruo, sino una especie de deidad que da su bendición a cambio de una ofrenda especial. O por lo menos así era antes. Ahora ya no es así. Resulta que Nonuki-sama ya era venerado antes de que la aldea se separara, pero luego la hambruna azotó la aldea y se empezó a considerar a Nonuki-sama como una deidad maldita. Entonces, Hikaru le pregunta a la bibliotecaria si su madre se volvió loca porque vio a Nonuki-sama en la montaña. Esa pregunta le gana un codazo de Yoshiki por ser un maleducado. Sin embargo, la mujer no se ofende y aclara que la salud mental de su mamá empeoró cuando su otra hija más pequeña se perdió en la montaña. En aquel entonces, ellas eran una pequeña familia de 3, pero cuando su hermanita pequeña subió a la montaña, ella desapareció sin dejar rastro, y desde ese momento la vieja Matsura perdió la cordura acusando a Nonuki-sama frente a todo el pueblo. No muchos sabían sobre Nonuki-sama, sin embargo, el señor Takeda sabía sobre la deidad, así que ellos podrían preguntarle al viejo Takeda, quien es de la misma edad que la vieja Matsura. Antes de despedirse, la bibliotecaria comenta cuánto extraña a su madre. A pesar de que eran distantes, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. De camino a casa, el falso Hikaru le pregunta a Yoshiki si él piensa que él es la deidad maldita que está matando a todos. Sin embargo, el prota le pregunta a su amigo si entiende cómo él afectó a la hija de la vieja Matsura. Y como el chico no sabe cómo responder, Yoshiki deja en claro que si él vuelve a matar a una persona, ahora él también cargará con el peso de esa muerte. Mientras tanto, en la casa del señor Takeda, él recibe la visita inesperada de Tanaka, quien le trajo algo al viejo Takeda. Según él, es como un amuleto. Luego, Tanaka se encamina a su posada y se topa con Yoshiki, quien estaba llevándole unos papeles a su amigo. El problema es que cuando el hámster vio al prota, empezó a chillar como loco, alertando a Tanaka de algo, por lo que el rubio se detiene y le pregunta cosas randoms al chico. El caso es que Yoshiki no deja de mirar al hámster y lo mismo hace el animalito. Es como amor a primera vista, por lo que Tanaka permite que el muchacho lo sostenga en sus manos, comentando que él llama a monstruo a su mascota porque ya tiene 12 años. Antes de irse, Tanaka nota la marca que dejó Hikaru en el brazo del chico y comenta que ellos son iguales pensando en la marca que él mismo tiene en el cuello. Luego, Tanaka sigue su camino concluyendo que Yoshiki ya se ha mezclado con esa cosa y no solo eso, su vínculo debe ser tan fuerte que ellos han estado en contacto. Además, Tanaka sospecha que la cosa que dejó esa marca en Yoshiki está conviviendo entre las personas usando una forma humana. En ese momento, él recibe una llamada de Satou pidiéndole el informe diario, pero él solo dice que la investigación sigue en curso. Por otro lado, en el cine al que fueron Yoshiki e Hikaru aparece otra impureza. Al otro día, Yoshiki e Hikaru se juntan a tomar algo, mientras que el pelinegro repasa las preguntas que le hará al señor Takeda. Sin embargo, su amigo le pregunta qué hizo con la parte de él que le dio y el prota le muestra como si nada que la tiene en el bolsillo. Entonces, el falso Hikaru le confiesa que si él pierde eso será la perdición de él. Es como si él hubiera puesto su destino en manos de Yoshiki. De repente, el prota se da cuenta que están solos en el restaurante, lo cual es rarísimo, y él tiene razón. En ese momento, él nota un monstruo en la otra mesa y luego este se acerca a ellos. Entonces, Hikaru intenta liberar su
masa maligna para defenderse, pero no puede hacerlo por lo que su ojo empieza a sangrar. Él se siente débil, así que Yoshiki toma su mano e intenta escapar con él, pero no puede abrir la puerta. Lo más aterrorizante es que el monstruo se acerca cada vez más, por lo que el prota piensa que su fin ha llegado. Afortunadamente, Kurebayashi llega y lo salva. En ese momento, Yokuchi recuerda la vez que él y Hikaru fueron a prenderle inciensos y dejar ofrendas a la lápida de la familia Indo. Y a pesar de que al peliblanco se lo veía triste, él no dudó en gastarle una broma a su amigo preguntándole si podía comerse uno de los panecillos manju de la ofrenda. Volviendo al presente, Kurebayashi lleva a los muchachos a su casa, puesto que el falso Hikaru aún no se recupera. Aunque la verdad ella no puede evitar regañar al pelinegro por no haber escuchado su consejo de no mezclarse con el monstruo que tiene al lado. Y a pesar de que ella no lo culpa por no haber podido resistirse a Hikaru, ella no deja de observar la marca que él tiene en el brazo. Entonces la mujer les cuenta que lo que los ató es como una maldición que se alimenta de una impureza muy antigua y poderosa. Por suerte, ella llegó a tiempo para ahuyentarla. Y como Yoshiki no entiende a lo que ella se refiere con impureza, Kurebayashi explica que estas son como fantasmas o espíritus. Después de todo, el mundo de ellos y el de los humanos están más cerca de lo que ellos creen, pues solo los separa una frágil barrera. El problema es que cuando hay distorsiones, la barrera sufre fisuras y se filtran las almas y emociones de los muertos, por lo que ella los manda de regreso a su lugar y tapa los agujeritos por donde se meten. Sin embargo, ella no es una deidad, por lo que no puede eliminarlos para siempre. Además, Kurebayashi comenta que el falso Hikura atrae impurezas como si fuera un imán o un pararrayos. Por lo tanto, cuando el falso Hikaru estaba en la montaña, atraía a las impurezas a ese lugar. Pero ahora, ellas descienden sobre las aldeas y la ciudad, provocando incidentes en todo momento. Increíblemente, eso alivia a Yoshiki, ya que significa que las impurezas son las culpables de los incidentes, no Hikaru. En ese momento, el peliblanco despierta asustado al no saber dónde está, y a pesar de que sus instintos le dicen que haga algo en contra de la mujer, él no lo hará porque no puede. Para sorpresa de ambos, Kurebayashi pide calma y les invita panecillos manju de hongos shiitake, lo cual distrae completamente al muchacho, pues estos son sus favoritos, haciéndolo bajar su guardia. En ese momento, la mujer le pregunta a Hikaru qué es él, y como el chico luce sincero al no saber qué contestar, Kurebayashi le cuenta que hace tiempo su esposo falleció y volvió de la muerte, igual que Hikaru. Sin embargo, esa cosa era una impureza con el alma de el hombre que una vez ella amó. Por lo tanto, ella lo escondía en el closet y desde ahí el hombre interactuaba con sus hijos, hasta que un día él lastimó a su propio niño llamado Lori. Volviendo al presente, el falso Hikaru cree que él no es una impureza sino algo distinto, por lo que la mujer teoriza que el muchacho es algo que trasciende el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Entonces el prota pregunta si sabe algo de Nonuki-sama, pero ella desconoce tal cosa. Además, a Kurebayashi solo le importa a la gente inocente, que sufrirá si las impurezas siguen apareciendo en la aldea, por lo que le pregunta a los chicos qué piensan hacer al respecto. La cosa es que el falso Hikaru aún no entiende cuán preciosa es una vida, pero sabe que Yoshiki sí, por lo que declara que por fin encontró su lugar y quiere protegerlo, a su vez que el pelinegro afirma que ya decidió que va a seguir con él, pase lo que pase. Aún así, él se siente conflictuado, porque no sabe qué hacer para proteger a la aldea. Así que Kurebayashi le toma las manos a ambos, sugiriendo hacer algo los tres juntos. Mientras tanto, en la montaña, una impureza hace tintinear el cascabel sabueso que dejó Tanaka hace unos días. Este monstruo atraviesa el cuerpo del rubio, quien logra ver lo que pasó con Yoshiki y Hikaru en el restaurante esa mañana. Volviendo a la casa de Kurebayashi, ella habla a solas con el falso Hikaru, pidiendo que no se mezcle más con su amigo. De lo contrario, Yoshiki no podrá volver al mundo de los humanos. Luego, ellos van a la tienda a comprar más panecillos manju, puesto que el peliblanco se quedó con hambre. Y eso le hace darse cuenta a Yoshiki que la vida sigue, como si el verdadero Hikaru aún siguiera en este mundo, ya que nadie sabe la verdad. Entonces, él decide ir a la casita de juegos donde solía pasar tardes enteras con Hikaru de pequeños.
y arma una pequeña lápida sin nombre, la cual pertenecerá al verdadero Hikaru, puesto que nadie más hará ofrendas en su nombre, mientras el falso Hikaru siga ocupando su lugar. En ese momento, el peliblanco entra a la casucha recordando cómo solía jugar con Yoshiki, o más bien, cómo el Hikaru real solía hacerlo. Eso lo lleva a preguntarse en qué se diferencian ambos, por lo que Yoshiki dice que el verdadero Hikaru se comportaba como un adulto, era más reservado, astuto y sobre todas las cosas, él jamás volverá. Esa respuesta le hace pensar al peliblanco que Yoshiki estaba enamorado de su amigo, ya que el otro día le dio pena ver su cuerpo sin ropa. Sin embargo, el prota le pide que no piense en esos asuntos emocionales, porque no los entendería, lo cual pone triste a Hikaru, pues él le da la razón sobre la falta de conocimiento sobre los sentimientos humanos. Pero Yoshiki lo sorprende diciendo que ellos tienen algo que no necesita adaptarse a nada. Además, al pelinegro no le importa que el otro chico no sea humano. Él solo tiene que encontrar la forma de que su amigo no lastime a nadie más. Y en vez de hacer que Hikaru se adapte a los demás, debe encontrar un lugar donde el peliblanco sea él mismo. Y por esa razón, Yoshiki lo dará todo de sí. Al otro día, ellos se reúnen en la casa de Hikaru para recapitular qué es lo que saben hasta ahora. Primero, ellos saben que Nonuki-sama era un dios que otorgaba deseos a cambio de algo, pero debido a una hambruna que azotó la zona, las personas empezaron a considerarlo una deidad maldita y Nonuki-sama dejó de bajar de la montaña. Se podría decir que quedó atrapado en ese lugar. Segundo, por generaciones los hombres de la familia Indo usaron algo que llamaban Hichi-san para una especie de rito en la montaña, y quizás ese ritual era para impedir que Nonuki-sama se escape. Tercero, el falso Hikaru atrae las impurezas a donde sea que vaya. Por lo tanto, él no es una impureza, sino una masa enorme de algo infernal, algo más allá del ciclo de la vida. Sabiendo eso, Yoshiki se pregunta si su amigo es una especie de dios, y quizás sea así, aunque a Hikaru no le cuadra esa teoría porque tiene muchas preocupaciones. ¿Qué tipo de dios se sentiría así? La cosa es que Hikaru se pregunta si él debería volver a la montaña para que la aldea esté a salvo, pero Yoshiki no lo permite porque sabe que su amigo por fin encontró un hogar junto a él. Además, la señora Kurebayashi prometió ayudarlos a encerrar las impurezas en la montaña para que dejen de causar disturbios. Lo único que tiene que hacer Hikaru es no volver a lastimar a nadie, y eso es algo a lo que él ya accedió. Por lo tanto, Yoshiki deja en claro que el peliblanco no tiene razones para volver a la montaña. Seguidamente, el prota le recuerda a su amigo que aún tiene que interrogar al viejo Takeda, tal como dijo la hija de la vieja Matsura, aunque esto será difícil porque ese anciano no sale nunca de casa. Más tarde, ellos van a la casa de Takeda, donde se topan con la muerte del anciano, quien les dice que su suegro no está en condiciones de atenderlos. Pero Hikaru comenta que vienen de parte de Kurebayashi, lo cual alerta a la mujer, por lo que los lleva con él. Resulta que el anciano Takeda quiere hablar con Kurebayashi desde hace mucho, ya que sabe que ella es una medium de verdad y necesita que ella venga a él cuanto antes, debido a que a él no le queda mucho tiempo. Él sospecha que será el siguiente en irse al más allá después de lo que le pasó a la vieja Matsura. El problema es que el viejo Takeda empieza a enojarse, diciendo cosas como que las impurezas han descendido a la aldea por culpa del hijo de la familia Indo, puesto que hace unos años un Indo cometió un acto blasfemo, y culpa de eso que murieron muchas personas. Es por eso que los hombres de cada generación Indo deben subir a la montaña a disculparse, a devolver el favor. Pero un ataque de tos impide que el anciano siga hablando, por lo que Yoshiki pregunta si se refiere a la hambruna de 1749. Sin embargo, el viejo Takeda se recompone y aclara que no fue solo una hambruna, sino un pedido infame que desató la ira del dios. Entonces, Hikaru pregunta qué hizo la familia Indo, y eso enfurece más al viejo, puesto que si Hikaru no sabe la historia de su familia, significa que hizo mal el rito, y lo acusa de no haber siquiera mirado el templo de su familia para saber qué significa la palabra Indo. Como la ira del anciano aumenta, Yoshiki se interpone entre los dos. Sin embargo, el peliblanco dice que ya es demasiado tarde, porque hay algo dentro de él. La cara del viejo Takeda empieza a deformarse, mientras que habla sobre la vez que subió a la montaña y vio algo. Pero eso es lo último que dice, pues él toma la katana para atacar a los chicos. De repente, Tanaka aparece y le quita la katana a lo que sea que ahora es el viejo Takeda. Y luego de saludar a Hikaru como si lo conociera, procede a cortarle la cabeza ante la mirada horrorizada de Yoshiki.